Hola hermanos, aquí estamos otra vez en nuestra lectura y comentario del día 4 de agosto, jueves, de la semana del tiempo ordinario, el 18 del ciclo C del año 2016. Mateo 16, versículo 13 al 23. Dice así: en aquel tiempo Jesús llegó a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les contestó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permitas, Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿desde qué plano respondo a la pregunta sobre quién soy yo? ¿Quién soy? En los evangelios sinópticos, la pregunta acerca de la identidad de Jesús ocupa un lugar destacado y nos ofrece las respuestas de la gente que consideraban a Jesús un maestro en la línea de los grandes profetas de su pueblo, y el de los discípulos personalizado en Pedro, para quienes Jesús es el Mesías, el Cristo, esperado del judaísmo y el Hijo de Dios. Parece claro que la respuesta de Pedro refleja la fe de la primera comunidad de Mateo. En cualquier caso, para un judío, la expresión Hijo de Dios no tenía el significado que habría de adquirir posteriormente, a partir del Concilio de Nicea, en el siglo IV. Con esa expresión los judíos se referían a alguien que, según ellos, gozaba de una particular intimidad con Dios. En realidad la pregunta por la identidad es más importante de todas las que podemos hacernos. ¿Quién soy yo?
De la respuesta que demos dependerá nuestro sufrimiento o nuestra liberación. Esa pregunta puede ser respondida desde un doble plano. En el relativo, la respuesta es seductora, o reductora, porque parte del supuesto erróneo de que somos individuos separados. En el plano absoluto, por el contrario, solo existe una respuesta idéntica para todos los seres, ya que no puede ser de otro modo. Todos compartimos el mismo y único fondo o núcleo que constituye todo lo que es, lo que somos. Por otra parte, la mente ve a Jesús como alguien separado y, según la confesión cristiana, divinizado. Desde el modelo no dual lo descubrimos como una forma exquisita que toma el misterio o ser único. Los cristianos lo reconocemos como un espejo nítido que refleja la verdadera identidad humana. La separación es solo una creencia de nuestra mente. Por eso, en una expresión breve, puede afirmarse con verdad que todos somos Jesús. Y con ello nos identificamos. No solamente lo que a veces se dice que somos Jesús en el sacerdote, no, somos todos Jesús. Vayamos a explicar esto. Este Evangelio y los otros dos sinópticos, como hemos dicho antes, relatan dos episodios relacionados el uno con el otro y colocados de forma que componen un quiasmo, lo que significa que la enseñanza del segundo relato no se puede comprender nada más que teniendo en cuenta la enseñanza del primero. Y lo mismo lo que se dice en el primer episodio. No se puede comprender si no se tiene presente lo que se dice en el segundo. Aquí la inversión que comporta el quiasmo consiste en que se junta el mayor elogio de Pedro, tú eres la roca, con el mayor rechazo de Pedro, tú eres Satanás. De ahí la verdadera estremecedora que ha formulado Herr Loffi, un gran teólogo. El problema no es si Jesús fundó la Iglesia, sino si la Iglesia está fundada en Jesús. Esto debe de ser un problema muy preocupante para la Iglesia naciente, dado que los tres evangelios unen en Pedro el mayor elogio con el mayor rechazo. Es decir, en el relato de Mateo se dice que Jesús edificará su iglesia sobre la roca, en el capítulo 16, versículo 18, de la que muchos han dicho que es Pedro. Aparte de que cada día es más seguro que Jesús no dijo eso, el problema no se ha montado sobre este texto, está en que Jesús habla aquí de la estabilidad de la iglesia, edificada sobre roca. Mateo 7, versículo 24. No del poder sobre la iglesia. Por eso Jesús aclara las cosas diciendo que darle estabilidad a su proyecto mediante el éxito, el triunfo y el poder, eso es un proyecto de Satanás.
un escándalo. Jesús veía todo esto al revés de como lo veía Pedro. Su proyecto tiene que ir adelante, pasando por la persecución, la condena y el fracaso, lo que le esperaba en Jerusalén. La Iglesia tendrá estabilidad y consistencia, no mediante la fuerza del poder absoluto, sino mediante la ejemplaridad de la bondad sin límites, que es una manera de tener poder. No es absoluto, sino a través de la bondad, de la misericordia y del perdón. Ahí está la lección de hoy. Por eso nos hemos preguntado esa pregunta hoy. ¿Desde qué plano respondo a la pregunta sobre quién soy? Es una pregunta que va directamente a cada persona, a cada uno de nosotros. Y también la controversia, es decir, el discutir si realmente Pedro representa un poder absoluto guiando la Iglesia. El Papa Francisco hoy, en este tiempo, está demostrando que no ese es el camino, que el camino es de la Iglesia, es la bondad, la misericordia, el perdón, y para eso ha lanzado, y lo saben muy bien, el año de la misericordia. Pues bien, ahí tenemos una dimensión para meditar y reflexionar. ¿En qué plano respondo yo a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Con quién me identifico? Hemos dicho que nos identificamos con Cristo, con Jesús, porque en Él está toda la salvación y ese es el poder de salvar, de liberar a toda persona que le sigue. Pues bien, ahí tenemos, hermanos, vamos a escuchar un poco de música y nos veremos el 5 de agosto, viernes. Hasta ahora. Hola hermanos, una vez escuchado esa música de reflexión, vamos a meternos en el viernes, día 5 de agosto, con un calor enorme, aquí en el sur, en Murcia. Y es la 18 semana del tiempo ordinario. Es del ciclo C y es el año 2016. El texto es de Mateo 16, del 24 al 38, que dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá sobre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Pues bien, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿He experimentado la profundidad de la expresión negarse a sí mismo? Que creo yo que no es renuncia, sino es negarse a lo que está en nosotros, el mal. Tras el llamado primer anuncio de la pasión, Mateo, siguiendo lo que había hecho Marcos, introduce las tres condiciones del seguimiento: negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguir a Jesús. Con la sentencia siguiente se insiste en la importancia de lo que se halla en juego, que es salvar la vida, que puede perderse incluso tras el suelo de ganar el mundo entero. A continuación se introduce un doble añadido. En el primero, la palabra de Jesús se lee en clave religiosa, según el típico esquema de mérito y recompensa, o culpa o castigo. El segundo plasma la creencia de las primeras comunidades acerca de una inminente vuelta de Jesús, llamada parusía, que esperaban aqueciera dentro de aquella misma generación. Los exégetas dudan acerca de si la expresión cargar con la cruz se remontaría al propio Jesús o fue posterior. Parece que hay motivos para sostener cualquiera de las dos hipótesis. En cualquier caso, el sentido de las tres condiciones parece claro. Leída desde un nivel mítico, hablar de una adhesión a la persona de Jesús, a quien se reconoce como Salvador, al entregarle toda la vida, le daría la salvación eterna. Y así subraya expresamente que la sentencia que se refiere a la conducta de cada cual. Sin embargo, para quienes no se hallan en ese nivel de conciencia, tal lectura suena un tanto infantil e incluso alienante, por cuanto la vida de todo ser humano parece hacerse depender de otro, de alguien exterior. En cambio, negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguir a Jesús, desde una perspectiva transmental o no dual, significa prácticamente lo mismo. Son tres modos diferentes de indicar el camino de vuelta a casa. Negarse a sí mismo es un principio de sabiduría que nos invita a reconocer el carácter paradójico del ser humano. Tenemos, se puede hablar así, un doble nivel de identidad. El yo particular o el ego,
y el único yo soy universal o conciencia, y a no equivocarnos en el momento de precisar quiénes somos. Tenemos un yo, pero somos conciencia. Negarse a sí mismo consiste sencillamente en dar el paso de lo que tenemos a lo que somos. De otro modo, advierte el sabio Jesús, aunque ganemos el mundo entero, perderemos la vida. Ese paso no resulta fácil para el ego, que siempre está pensando yo primero, después yo, y si queda algo yo. Para él es un camino de cruz, hasta que finalmente, como Jesús, quede crucificado al servicio de nuestra verdadera identidad. Por tanto, seguir a Jesús finalmente no es alienarse a un ser separado, por más que sea reconocido como hijo de Dios, sino acceder a aquel lugar donde Él mismo vivió y en el que nos reconocemos uno con Él. De ahí que seguir a Jesús es encontrar la casa que compartimos, experimentamos la misma identidad profunda. De ahí lo que hemos dicho en la pregunta. He experimentado la profundidad de la expresión negarse a sí mismo. Vayamos más adelante. Este texto es continuación del quiasmo que presentan los tres evangelios sinópticos al presentar la promesa a Pedro y el rechazo de Pedro, en el amplio relato de Mateo 16, 13-23, que hemos leído antes. Jesús explicó y amplió este tema capital, porque aquí se encuentra el centro, la clave y el corazón mismo del Evangelio. En efecto, Jesús empieza diciendo que quien quiera irse con Él o estar con Él, tiene que seguirle. Imperativo del verbo akokutein, seguir a Jesús asumiendo su forma de vida y sus costumbres. El asunto capital, hermanos, que aquí se nos plantea a los cristianos, tiene su razón de ser, su secreto y sus raíces, en un hecho que la teología de la Iglesia no ha tenido todavía ni lucidez ni la valentía de asumir como su tarea determinante el eje de que todo lo demás. Se trata de comprender lo que Juan B. Meck y antes que él, Borfer, supieron formular de manera admirable, a saber, solo siguiendo a Cristo saben los cristianos a quién se han confiado. Esto quiere decir que el saber cristológico no se constituye ni se transmite primariamente en el concepto, sino en estos relatos de seguimiento. Es decir, los discípulos de Jesús no aprendieron cristología leyendo libros, estudiando tratados, asistiendo a cursos sobre la exégesis bíblica o investigando sobre las teorías de los que saben estas cosas. No, los discípulos de Jesús
se enteraron de quién es Jesús y de lo que quiere Jesús, compartiendo la vida con Jesús. Eso es lo capital. Aquí, y en esto está la piedra dura, en la que los teólogos, siglo tras siglo, se vienen partiendo los dientes porque no pueden con semejante piedra rocosa e indigerible. No se puede digerir. Para los que se imaginan que a fuerza de analizar datos y teorizar ideas abstractas que casi nadie entiende, con eso, por fin, nos van a dejar claro lo que significa Jesús para los seres humanos y para la Iglesia. Solamente quienes tienen la libertad y el coraje de ponerse a vivir, al menos de alguna manera patente, y que no necesitan muchas explicaciones, cómo vivió Jesús, esos son los que se saben la cristología que brotó del mismo Jesús. La cristología que se explica de tal forma que enseguida se entiende por qué tuvo que enfrentarse a los hombres de religión. Porque fue visto como un escandaloso, un blasfemo, un subversivo al que era necesario y urgente eliminar. Juan 11, versículos 47 y 53. Así se comprende que llevar la cruz no es la negación de sí mismo, ni va contra la búsqueda de sí mismo, sino contra el autoconservación, en el fondo angustiosa, de quien vive fijado en su propio yo. Lo que hemos dicho antes, el yo que siempre está ahí dando el palmatazo. Por eso, negarse a sí mismo es haber encontrado lo que somos cada uno. De ahí la experiencia de vivir esta dimensión. Pues bien, meditemos esto una vez más en este día de agosto, muy caluroso, pero eficaz para aquel que piensa. Hasta ahora, hasta siempre.